El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal. Bueno, mis hermanos, quisiera tomarme unos minuticos para poderles responder a un amigo que da un argumento y en ese argumento pues hay un poco de insulto, pero también nos hace una pregunta y quisiera que viéramos la pregunta y le respondamos la pregunta, no los insultos, la verdad no los insultos, no nos interesa a nosotros responder insultos, aquí respondemos son preguntas. Bueno, no se olvide por favor darle me gusta a todas las conferencias que usted ve aquí en Guerrero Bíblico Pentecostal Alex Rato. Le da me gusta, compártela en Facebook, compártela en WhatsApp con todos. Hermano, aquí esto es una universidad bíblica apostólica, nuestro canal Guerrero Bíblico Pentecostal. Entonces vamos a ver en qué consiste este argumento o esta pregunta que nos hace el amigo a pesar de insultarnos. Vamos a leerla. Él dice, si Jesús es Padre, entonces ¿quién resucitó a Jesús? Un unicillo valiente que responda con Biblia. Dice, si Jesús es Padre, si Jesús es Padre de Jesús, entonces ¿quién resucitó a Jesús? Un unicillo valiente que responda. Bueno, y él postea algo más y dice segunda de Corintios 4:4, dice los unicillos domados y mal adoctrinados. El diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, lo que dice ahí. Bueno, esto es lo que dice segunda de Corintios 4:4. Entonces vamos a responderle, ¿les parece? Vamos a responderle al amigo, vamos a responderle y que sea la Biblia hablando con él, que sea la Biblia respondiéndole. Listo, vamos a responderle, mis hermanos, a este amigo lo que él nos pregunta. Lo que él nos pregunta, vamos a respondérselo. ¿Listo? Bueno, dejamos esto por aquí. Vamos a responderle lo que pregunta el amigo. Dice los unicillos. Si Jesús es Padre de Jesús, entonces ¿quién resucitó a Jesús? Dice él, un unicillo valiente que responda. Y nos cita segunda de Corintios 4:4, los unicillos domados y mal adoctrinados, dice él, y mal adoctrinados. El diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio en la faz del rostro de Jesucristo o en la faz de Jesucristo. El Señor se llama Hernán Muñoz, el que nos dice todo esto. Pero vamos a responderle a él y vamos a responderle con la Biblia. Y vamos a responderle, primeramente, él pone en duda que Jesucristo sea el Padre, ¿no? Dice, si Jesús es el Padre, entonces ¿quién resucitó a Jesús? Y dice que el enemigo, el diablo, cegó el entendimiento de nosotros, porque segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Pero él pone en duda que Jesús sea el Padre. Pero resulta, mis hermanos, que es aquí mismo, escuche bien, aquí mismo, en segunda de Corintios, 2 capítulos más adelante, que usted va a demostrar que Jesús sí es el Padre. Demostrémoslo. Dice, segunda de Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo se llama ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros? ¿Cómo se llama? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Ese verbo era Dios, ese Dios habitó entre nosotros. ¿Cómo se llama? Jesús, ¿sí o no? Jesús vino y habitó entre nosotros. Y dice aquí, por lo cual salí en medio de ellos y apartó, dice el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, Jesucristo es el Señor. Y note que el inmundo y yo recibiré. Y sería vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, Jesucristo es ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros. Lo dice él, ¿no? Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Pero recordemos algo, que esto es conforme las escrituras. Y ese Dios que dijo que vendría y habitaría entre nosotros se llama Jehová, el cual es el Padre. Isaías 63, 16, 64, 8 nos dice allí que Jehová es el Padre.
Y dice que él mismo vendría y nos salvaría. Isaías 33, 22, 35, 4. Isaías 40 confirma eso. Entonces, él mismo vendría y nos salvaría. Por eso dice aquí, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este mismo Dios que es Jesús, el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, dice, salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué el mundo, y yo recibiré. Como ese Dios que dijo que vendría y habitaría entre nosotros es el Padre, Isaías 63, 16, 64, 8, Jesús dice que Él es el Padre. Y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, amigo, tú que posteas esto, que dices que el diablo cegó nuestro entendimiento para que no nos resplandece la luz del Evangelio de Cristo, ¿sí? Según tú, al que no te ha resplandecido es a ti, porque el mismo, tú tomas un texto de lo que dice allá, Pablo, pero no tomas el resto, porque Pablo está diciendo que Jesús es ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros, que es el Señor y que Él es el Padre. Te lo estoy demostrando aquí en 2 de Corintios. Entonces, Él sí es el Padre. Ahora, tu pregunta es, si Jesús es el Padre, entonces el Padre, si Jesús es el Padre, dices tú, entonces, si Jesús es Padre de Jesús, entonces, ¿quién resucitó a Jesús? No. A ver, en eso tienes una mala apreciación bíblica. Y te voy a decir por qué tienes una mala apreciación bíblica. Porque Jesús no es Padre de sí mismo. No. No. Él es hijo conforme a las escrituras y padre conforme a las escrituras. Que es diferente. Él no es padre ni es hijo de sí mismo. Él es hijo conforme a las escrituras y es padre conforme a las escrituras. Y te lo voy a demostrar. Romanos capítulo 1, vamos a mirar aquí mismo donde Pablo lo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Dice aquí, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Jesús es hijo, según las escrituras. Escúcheme bien, no porque tenga un Dios hijo teniendo un Dios padre, o una persona divina que es un hijo, tenga como padre otra persona divina. No, Jesús es hijo conforme a las escrituras. Y esto corresponde a Isaías 7:14. El Señor mismo, Jehová mismo, les va a dar señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios, ¿cuál Dios? Jehová. Jehová, porque el que vendría es Jehová, el cual es el Padre. ¿Sí observa? El cual es el Padre, el que vendría. Ya, vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vean aquí el Dios vuestro y vendrá Jehová el Señor. Isaías 35:4 dice, de cielos de apocado corazón, esforzado no temáis, Dios mismo vendrá en persona, dice allí, vendrá y os salvará. Dios mismo vendría en persona a salvarnos. Entonces, Jesús es hijo conforme a las escrituras. No porque sea un Dios hijo o porque sea hijo del mismo, no, porque es el mismo que da señal. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice el profeta. ¿Y cómo se llamará su nombre? Padre eterno, porque Él es el único Dios, el Padre, Padre eterno, Dios fuerte. Si estamos observando eso, si lo estamos leyendo, entonces no me vengan con ese cuentico de que Jesús es Padre de Él mismo. No. Jesús es el Padre porque es el Padre porque nos creó. Hijo porque vino a redimirnos. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Quién es? El Padre eterno, el Dios fuerte. Ahora, es Padre conforme a la promesa, a las escrituras, la promesa que le hizo a David. ¿Y eso dónde lo vemos? Dice aquí, que era del linaje de David según la carne. Según la carne, no como Dios, no, según la carne. ¿Y dónde vemos eso? ¿Dónde vemos eso? Segunda carta de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, afirmaré su reino
él edificará casa a mi nombre y yo le afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Según la carne, él era hijo de Dios. Según la carne, ¿eh? Acerca de su hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Se observa? Pero dice el mismo Pablo en Romanos 9:5 que según la carne vino Cristo, de los patriarcas, de David, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos ellos, él viene descendiendo. ¿Sí? Pero dice que es Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? El único que hay. El Señor mismo les dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emanuel, que traducido, ¿quién es? Dios, Jehová con nosotros. Y eso lo confirma Jeremías capítulo 23. Miremos Jeremías capítulo 23, versos 5 y 6, donde dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es el hijo de David? ¿Quién es ese hijo? Es el mismo Dios que nacería, es el mismo Dios. Y eso lo confirma Isaías en el capítulo 60. Leamos, por favor. 61 y 2, levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Escuche bien, porque aquí que tiniebla oscuridad en la tierra y oscuridad en las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Jehová nacería para ser conocido. El verso 16 dice, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo. ¿Quién es Jehová? El Padre. ¿Sí? Es el único Dios. Isaías 37:16, 37:20, Jehová es el Padre. Dice, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Isaías 63:16 nos confirma que Jehová, el cual es el Padre, es nuestro Redentor, y el Redentor es el Hijo. Pero mire lo que dice aquí, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Jehová es el Redentor, él mismo es nuestro Salvador. ¿Sí mira? Entonces Jesucristo es Hijo conforme a la carne, conforme a la promesa, conforme a la escritura, pero es Dios por encima de todas las cosas. No es otro Dios, es el único Dios. Por eso Pablo lo llama el Padre. Salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué lo inmundo, y yo recibiré y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, ya habiendo demostrado esto, ya habiendo desbaratado los dos argumentos, vamos a desbaratar el tercero. Entonces, ¿quién resucitó a Jesús? Leamos por acá. Dice que la escritura dice que Dios levantó un varón, no levantó otro Dios. O sea, Dios levantó un varón. Dice aquí, capítulo 2, verso 22 dice, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿A quién levantó Dios? ¿A otro Dios? No, a un hombre. ¿Sí? Ese hombre que es llamado el Hijo de Dios. Dios lo levantó, pero es que solamente hay un Dios, el Padre. Y Jesucristo es ese Dios y Padre. Entonces, ¿quién levantó ese cuerpo? Lo levantó Jesucristo. Escuchemos bien, lo levantó el mismo Jesucristo, no lo levantó otro Dios. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, verso 18 dijo, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho.
¿Quién resucitó a Jesús? Él mismo. No lo resucitó otro. Él mismo. Él mismo. Escúcheme bien. Él mismo. No lo resucitó otro. Destruyeste el templo y en 3 días yo, no otro, no, yo lo levantaré. Porque Él es el único Dios manifestado en carne. Él es el Dios que habitó y anduvo entre nosotros. El único Dios. Pero ¿a quién levantó? A un hombre. A un hombre. ¿Sí ve? A un varón. ¿Quién lo levantó? Él mismo. Ese varón es el templo de él. Destruí este templo y en 3 días yo lo levantaré. Hay una escritura donde el Señor Jesucristo nos dice que Él tiene poder para tomar su vida y tiene poder para dar su vida y tiene poder para tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, ¿quién resucitó a Jesús? ¿Él mismo? Él mismo. Amigo, no te equivoques, Jesucristo es el Padre. Él es el único Dios. Lo dice Judas, verso 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea honor y gloria, poder por los siglos de los siglos. ¿Quién es Jesucristo? El único Dios. El Padre, lo dice Pablo. ¿Quién resucitó a Jesús? Él mismo. Él tenía poder para dar su vida y tenía poder para tomarla. Una vida humana, obviamente. Un cuerpo humano, obviamente. Un varón, obviamente. Su templo. Su tabernáculo entre los hombres. Entonces, queda demostrado completamente que lo que ustedes, amigos, dicen, predican, enseñan, es antibíblico. Porque si yo les pregunto a ustedes, vamos a hacer esto, yo les pregunto a ustedes, entonces Jesús, siendo de la misma naturaleza de Dios, y como la naturaleza es indivisible, entonces murió Dios. ¿Murió Dios? ¿Dios muere? ¿Necesitó Dios levantar otro Dios? ¿Necesitaba Dios Padre levantar un Dios Hijo? Entonces, recuerden ustedes que dicen que Jesús es de la misma naturaleza de Dios. Y si muere Jesús, muere Dios. Recuérdenlo. Recuérdalo. Entonces, la pregunta que ustedes hacen es, es de incredulidad. Porque ustedes mismos están leyendo en la escritura que Jesús dice que Él tiene poder para dar su vida y tiene poder para tomarla. Porque Él es Dios. Que Él mismo levantaría su cuerpo, su templo, porque Él es Dios. Y recuerde que la Biblia dice en Apocalipsis 21-22, dice, no viene ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es el Señor Dios Todopoderoso? Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 18, el cual es el Padre. Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Dice, no viene ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Él mismo es el templo y el Cordero. ¿Se observa? ¿Se observa? Entonces no entiendo. Y dicen allí que el diablo nos cegó a nosotros, los homicitarios, ¿no? Pero es que el mismo Pablo está diciendo en Corintios, en la segunda carta a los Corintios, dice que el Señor es el Espíritu. Dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Y quién es el Señor? Un capítulo más adelantico se lo dice. Estoy leyendo segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Un capítulo más adelante se lo dice. Primera de Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros sino a Jesucristo como Señor. Entonces, Pablo dice que Jesucristo, el cual es el Señor, es el Espíritu. Y solamente hay un Espíritu. Y ese es el Espíritu Santo, ¿no? También dice Pablo allí en la segunda carta a los Corintios capítulo 6, versos 16 al 18, que Jesucristo es Dios que vino y habitó entre nosotros, es el Señor y es el Padre. Entonces, ¿quién es el que les ha cegado el entendimiento para que no crean esto? Y nos insultan, unicillos, el diablo les cegó el entendimiento y ta. Pero hombre, el que le ha cegado el entendimiento es a ustedes. Para que no crean tampoco lo que Jesús dijo, que él mismo se resucitaría. Él mismo resucitaría su cuerpo. Para que no lo crean. Entonces, ¿a quién el diablo le cegó el entendimiento? ¿A nosotros o a ustedes? A ustedes.
amigos trinitarios, binitarios, enoteístas, a todos ustedes. A nosotros no, a ustedes. Bueno, creo que esto es suficiente. Quería solamente darle respuesta a estas personas. No se olviden, por favor, que seguimos entregando los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto y el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. Y el libro Cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro, el último libro, La unicidad de Dios manifestada en el bautismo de Jesús. Llame para pedir sus libros al más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. Si está en Estados Unidos o Canadá, marca 011 57 318 436 0745. Llame y pida sus libros. También, mis hermanos, estamos diciéndole a ustedes que los que quieran apoyarnos para nuestro viaje que tendremos próximamente, ya la otra semana, el miércoles, a Paraguay, quieren ayudarnos económicamente, puede hacerlo. Hermano Cerrato, vamos a apoyar su ministerio, vamos a ir a predicar a Paraguay. Estamos listos para llevar la palabra de Dios allá a todo el que nos demande alguna pregunta, nos pregunte, quiera debatir, vamos a estar predicando en las calles, bueno, en las iglesias, a todas las personas. Estaremos cerca de 9 días viajando y predicando en Paraguay. El que quiera unirse a este proyecto de la predicación y de la preparación también de los hermanos en todo lugar, en todos estos lugares que visitamos, quiera hacerlo con una colaboración económica, puede hacerlo llamando al más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en Estados Unidos o Canadá, marca 011 57 318 436 0745. Listo, mis hermanos, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.